La trampa de la ira y la promesa estoica. Imagina despertar cada mañana con una paz inquebrantable, donde nada ni nadie tiene el poder de alterar tu calma. ¿Suena imposible? Las críticas, las ofensas, los problemas cotidianos, todos parecen diseñados para robarnos la serenidad. Pero, ¿y si te dijera que es una meta alcanzable? ¿Que no tienes por qué ser esclavo de tus emociones? Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, no solo lo imaginaron, sino que lo lograron. Mientras el mundo reaccionaba con ira y frustración, ellos mantenían una serenidad asombrosa. No porque fueran insensibles o no sintieran emociones, sino porque habían aprendido a dominarlas. Habían descifrado un secreto que hoy voy a revelarte. ¿Cómo puedes hacer lo mismo? Si aplicas estas enseñanzas, jamás volverás a enfadarte ni a molestarte con nadie. No porque el mundo cambie, sino porque tú habrás cambiado. Antes de sumergirnos en este viaje de transformación, te invito a hacer un compromiso contigo mismo. Ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Con esto, te comprometes a tomar el control de tu mente y a vivir con disciplina. Escríbelo ahora y empecemos. La ira es, sin duda, una de las emociones más destructivas que puede experimentar el ser humano. No solo daña a quienes nos rodean, sino que nos corroe por dentro, debilitando nuestra mente y arrastrándonos hacia decisiones de las que, tarde o temprano, nos arrepentimos. Los estoicos la consideraban una de las mayores amenazas para la virtud, porque cuando la ira toma el control, dejamos de ser racionales y nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. No es un signo de fortaleza, sino de debilidad, una prueba irrefutable de que hemos perdido el dominio sobre nosotros mismos. Piensa en la ira como un fuego incontrolable. Comienza con una chispa, quizás una palabra malinterpretada, una acción que consideramos injusta o un obstáculo inesperado. Si le damos oxígeno con pensamientos rumiantes, esas ideas que dan vueltas sin cesar en nuestra cabeza, crece rápidamente hasta convertirse en una llamarada que arrasa con nuestra claridad mental, nuestras relaciones y nuestro bienestar. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, advertía que la mejor manera de combatir la ira es evitar que nazca en primer lugar. Si aprendemos a reconocer sus primeros signos, podemos extinguirla antes de que nos consuma por completo. Las consecuencias de la ira son devastadoras. No solo provoca conflictos innecesarios, sino que afecta nuestra salud de maneras sorprendentes. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían intuitivamente. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar problemas cardiovasculares. No es solo una emoción momentánea, es un veneno que, si se permite crecer, destruye tanto el cuerpo como la mente. Epicteto, otro sabio estoico, enseñaba que no son las circunstancias externas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Si alguien nos insulta, no es el insulto lo que nos daña, sino la importancia que le damos. Aprender a controlar nuestra percepción es el primer paso fundamental para dominar la ira. Cuando nos dejamos llevar por ella, nuestras acciones se vuelven irracionales. En el momento, gritar, insultar o incluso golpear algo parece justificable, pero cuando la tormenta pasa, nos damos cuenta de que solo hemos empeorado la situación. Un arrebato de ira puede destruir relaciones que tomaron años en construirse. Un comentario impulsivo puede dejar heridas que nunca sanan por completo. Séneca, otro pilar del estoicismo, decía que la ira es como un delirio momentáneo, un estado en el que dejamos de ser dueños de nuestras palabras y acciones. Si nos observamos con atención, veremos que la mayoría de nuestras reacciones de ira son desproporcionadas y carentes de lógica. Imagina una discusión con un ser querido. En el calor del momento, las palabras duras parecen necesarias, pero una vez que todo se calma, nos damos cuenta de que podríamos haber manejado la situación con más sabiduría. La mayoría de los problemas pueden resolverse con diálogo y paciencia, pero la ira ciega nuestra capacidad de razonar.
En lugar de buscar soluciones, buscamos venganza, y con ello solo alimentamos un ciclo de resentimiento y dolor. Los estoicos nos enseñan que la mejor manera de combatir la ira es mediante la autodisciplina y la reflexión. Marco Aurelio recomendaba recordar que la vida es corta y que la mayoría de los problemas que nos enfurecen son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Séneca sugería practicar la paciencia y la indiferencia ante las provocaciones. La verdadera fortaleza no está en responder con violencia, sino en mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parece querer sacarnos de control. La ira es un enemigo interno, una bestia que, si no se domestica, puede consumirnos. Pero la buena noticia es que podemos entrenarnos para no dejarnos arrastrar por ella. La próxima vez que sientas que la ira está surgiendo, detente. Pregúntate si realmente vale la pena. Recuerda que ninguna situación externa tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. La paz no se encuentra en la ausencia de provocaciones, sino en la capacidad de enfrentarlas con ecuanimidad y control. Y este es solo el comienzo. En la siguiente parte, descubriremos cómo muchas de nuestras emociones negativas tienen una raíz común. Nuestras propias expectativas. Expectativas. La raíz del sufrimiento. Continuando con nuestro viaje hacia la paz inquebrantable, es fundamental comprender de dónde surgen esas emociones negativas que tanto nos perturban. La clave es esta: las emociones negativas no nacen de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera y no ocurrió. La frustración, la ira, la tristeza, el resentimiento. Todos estos sentimientos tienen una raíz común: la dolorosa brecha entre la realidad y nuestras expectativas. Cuando creemos que el mundo debe comportarse de cierta manera, que las personas deben actuar de una forma específica, y no lo hacen, sentimos que nos han fallado. Pero en realidad, la falla está en nosotros, en la imagen distorsionada que creamos en nuestra mente. Nos aferramos a una ilusión, a un guión perfecto que escribimos, y cuando la realidad lo destruye, en lugar de adaptarnos, reaccionamos con sufrimiento. Nos enojamos porque las personas no actúan como queremos, porque los resultados no son los que esperábamos, porque la vida no sigue el camino que trazamos en nuestra imaginación. Creemos que merecemos ciertos tratos, ciertos éxitos, ciertos caminos despejados, pero el mundo, la vida, las personas, no siguen nuestras reglas. La frustración no viene del evento en sí, sino del choque entre lo que deseábamos y lo que realmente ocurrió. Séneca lo decía con gran sabiduría: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y es que lo que más nos duele no es lo que sucede, sino nuestra interpretación de ello. Si aprendiéramos a aceptar los eventos sin resistencia, podríamos evitar gran parte de ese dolor innecesario. Imagina a alguien que ha construido una expectativa inquebrantable de que su pareja nunca lo va a engañar, porque así debería ser. Ha edificado una imagen idealizada basada en su propia visión de lo correcto. Pero si, trágicamente, la traición ocurre, la ira no surge del acto en sí, sino del contraste brutal con la imagen idealizada que había creado. En lugar de aceptar la realidad como es, lucha contra ella en su mente, y ese conflicto interno se convierte en un sufrimiento insoportable. Otro ejemplo claro es la persona que espera que sus amigos siempre estén disponibles para él, que el tráfico sea fluido en su camino al trabajo, o que su jefe valore cada esfuerzo que hace. Cuando algo de esto no ocurre, siente una profunda decepción y enojo. ¿Por qué? Porque asumió que el mundo debía seguir sus reglas, sus comodidades, sus percepciones de justicia. Los estoicos nos enseñan que la clave para la paz interior es eliminar las expectativas irreales. Esto no se trata de resignación pasiva, sino de una comprensión profunda de que el mundo no nos debe nada. No podemos controlar el comportamiento de los demás, ni los eventos externos, ni siquiera el clima. Lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción ante ellos. Epicteto era contundente: debemos aceptar lo que ocurre como si lo hubiéramos elegido. Resistirse a la realidad solo genera sufrimiento. Si dejamos de esperar que la gente nos trate de cierta forma,
Si aceptamos que pueden fallarnos, que la vida no sigue un orden predecible, eliminamos gran parte del estrés y la frustración. Aceptar la realidad tal como es no significa que no debamos tener metas o deseos. Por supuesto que sí, pero sí implica que debemos estar preparados para cualquier resultado. Podemos esforzarnos por lograr algo, pero sin aferrarnos rígidamente a la idea de que debe suceder exactamente como queremos. De lo contrario, el fracaso nos destruirá emocionalmente. La decepción no viene de la vida, sino de nuestra resistencia a aceptar sus giros inesperados. Un estoico entiende que todo cambia, que nada está garantizado, y por eso no permite que sus emociones sean dictadas por lo externo. Si eliminamos las expectativas rígidas, dejamos de exigir que el mundo se adapte a nuestras creencias. En lugar de frustrarnos cuando algo no sale bien, nos preguntamos, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de sentirnos traicionados, entendemos que las personas actúan según su propia naturaleza, no la que imaginamos para ellas. La verdadera paz se encuentra en la flexibilidad, en la capacidad de aceptar lo que venga sin resistencia. La felicidad no está en hacer que todo encaje en nuestras expectativas, sino en aprender a fluir con la realidad sin que ésta nos arrebate la tranquilidad. Si logramos dominar esta lección, habremos dado un salto gigantesco hacia la serenidad. Pero hay un obstáculo aún más profundo que a menudo alimenta nuestra ira, nuestro propio ego. En la próxima parte, desvelaremos cómo la ira es, en muchas ocasiones, un reflejo directo de un ego herido. El ego herido, la fuente de la ira. Hemos visto cómo la ira surge de expectativas no cumplidas y cómo nos aferramos a ellas. Ahora profundicemos en un componente aún más íntimo y a menudo doloroso de esta emoción: el ego. La ira, muchas veces, no es más que un reflejo de un ego herido. Cuando sentimos que alguien nos falta al respeto, nos trata de manera injusta o no reconoce nuestro valor, reaccionamos con enojo. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de identidad se siente amenazado. Creemos que merecemos un trato diferente, que los demás deben vernos como nosotros nos vemos. Y cuando eso no sucede, sentimos que han violado algo sagrado en nosotros. Pero la verdad es que la ira no surge de lo que los demás hacen, sino de nuestra interpretación de sus acciones. Es nuestro ego el que exige reconocimiento, el que se ofende, el que necesita defender su imagen. Si ese ego no estuviera tan inflado, si no nos tomáramos las cosas de manera tan personal, la ira perdería su poder sobre nosotros. Piensa en esto. Cuando alguien nos habla con grosería, nuestra primera reacción es pensar que nos están atacando. Pero, ¿y si esa persona simplemente está teniendo un mal día? ¿Y si sus palabras no tienen nada que ver con nosotros, sino con su propio caos interno? La realidad es que, la mayoría de las veces, las acciones de los demás no son un reflejo de nosotros, sino de ellos mismos. Sin embargo, el ego nos hace creer que todo gira en torno a nosotros. Nos decimos, me faltó al respeto, me hizo quedar mal, no me valoró. Pero, ¿qué pasaría si simplemente dejáramos de vernos como el centro de cada situación? Si entendiéramos que el comportamiento de los demás es su carga, no la nuestra, podríamos liberarnos de la ira. Marco Aurelio nos recordaba una y otra vez que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ello. Si alguien nos insulta, el insulto en sí no tiene poder hasta que nosotros le damos significado. Podemos decidir ignorarlo. Podemos verlo como un reflejo de la otra persona y seguir adelante sin que eso afecte nuestra paz. Pero el ego quiere pelear, quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón, y en ese deseo de defender nuestra imagen, caemos en la trampa de la ira, perdiendo el control y actuando impulsivamente. Si el insulto de alguien no cambia quiénes somos, si su actitud no nos define, ¿por qué permitir que nos arrastre a un estado de descontrol? Un ejemplo claro es cuando estamos en el tráfico y alguien nos cierra el paso. El ego nos dice que es una falta de respeto, que debemos reaccionar, que no podemos permitir que nos traten así.
Pero el otro conductor no pensó en nosotros, no planeó ofendernos, simplemente está atrapado en su propio mundo. Sin embargo, nuestro ego convierte la situación en algo personal, y con ello, la ira se apodera de nuestra mente. Si en lugar de reaccionar, simplemente aceptamos que alguien tuvo prisa o cometió un error, el enojo se disuelve. Lo mismo sucede en cualquier otro contexto, en el trabajo, en las relaciones, en las discusiones diarias. Nuestra reacción no es causada por los eventos en sí, sino por la historia que nos contamos sobre ellos. Los estoicos nos enseñan que la clave para controlar la ira es reconocer el papel que juega nuestro ego en ella. Si mejoramos nuestra autoestima, si dejamos de necesitar la validación de los demás, si comprendemos que nuestra valía no depende de cómo nos traten, podemos ser inmunes a las provocaciones. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Si alguien nos trata mal y nosotros respondemos con ira, le estamos dando el poder de controlarnos. Pero si mantenemos la calma, si decidimos no entrar en su juego, demostramos una verdadera fortaleza. La ira es un reflejo de un ego que aún no ha aprendido a desapegarse de la opinión ajena. Pero cuando entendemos que los demás no tienen el poder de definirnos, que sus palabras y acciones hablan más de ellos que de nosotros, nos liberamos. No se trata de permitir abusos ni de aceptar todo en silencio, sino de aprender a reaccionar con inteligencia y no desde la emoción. La paz interior no se logra controlando a los demás, sino controlando nuestra reacción ante ellos. Cuando el ego deja de ser el centro de nuestra existencia, la ira pierde su dominio sobre nosotros. Y uno de los caminos más poderosos para liberar ese ego y disipar la ira es a través de un acto transformador, el perdón. En la siguiente parte, descubriremos cómo perdonar a otros y a nosotros mismos es la llave para una libertad emocional profunda.